arinfoplay.com.ar. Somos más que una radio. Grupo Arinfo, los número 1 en Internet. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Y llegó la hora de la reflexión, de las entrevistas, de la música, de tus fantasías y recuerdos. Un tema de interés general cada semana, 3 lenguajes en uno llano y simple. Periodismo, derecho y literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético, producido y conducido por la doctora Zul Contreras, conocida también como Zul Cont, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, comenzamos a escuchar Zul con vos, pensando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy un nuevo programa prenavideño. Ya se vienen las fiestas otra vez, tan rápido, ¿no? El tiempo pasa rápido. Y pensé en un tema que por supuesto no es navideño ni tiene ningún espíritu navideño, pero quizás nos sirva instalarlo y hablar un poco de este tema para hacer algún cambio. Quizás podamos hacer algún cambio internamente entre nuestros familiares, amigos, y quizás empezar el mismo día de Nochebuena, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no hacemos un nuevo plan de cómo relacionarnos con nuestros afectos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes y con nosotros mismos también, ¿no? El tema, la hipocresía. La hipocresía, ¿qué es? Es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que no se tienen o no se siguen. La persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. La hipocresía es, sí, un tipo de mentira o pantalla de reputación. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace. Una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros están alejados a la realidad. En esos idiomas, incluido el francés, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad. La etimología proviene del latín tardío, hipócrisis, que significa actuar, fingir o una respuesta. También se puede entender como viniendo del griego hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta, y por lo que la palabra significaría responder con máscaras. Instalada la definición desde un mero sentido semántico, he escrito, por otra parte, una prosa, si quieren decirles semipoética,
inspirada justamente en este tema. Caras, caritas y caretas de hipócrita humanidad, por Sol Kont. ¿Siempre será el mañana cuando vendrán a salvarnos? Promesas de un futuro más calmo, de alimento y bienestar, mientras el hoy nos hunde en el abismo más injusto, confundidos con los gestos de caretas variadas que tapan la hipocresía, cada vez más útil, más degenerada, que encarnan las traiciones más perversas jamás imaginadas. Escuchamos esas voces que se dicen y se desdicen y sostenemos con paciencia, en silencio, hasta que el primer grito despierta a los sonámbulos de poca memoria. Caras, caritas y caretas, de todos los colores, del ayer y del hoy, para animar la fiesta de la pobreza y la humillación. Hipócritas, pronunciando palabras sin vergüenza, y los oigo, los veo, los recuerdo y siguen hablando y mintiendo, sin detenerse, al menos, a pensar qué dijeron antes y qué desdijeron después. Quieren ganar como sea y solo hay una zanahoria, solo una, para entusiasmar al malón. ¿Cuándo se darán cuenta que nos damos cuenta? ¿Cuándo empieza ese futuro mejor tan soñado? Pero siempre se regala la promesa y no se ha cumplido. La hipocresía continúa tapando los verdaderos rostros culpables de nuestras tragedias de siempre. ¿De quién es la culpa? ¿Quiénes nos han engañado tanto? Que caigan las caretas de una vez por todas y que se diga la verdad. ¿Por qué tanta crueldad al seguir siendo engañados? Sol Kont. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
Momento de charlas, inquietudes, preguntas, respuestas, más preguntas, torbellino de ideas. Momento de entrevista. Por Arinfo escuchamos Sul con vos, pensando. Momento de charla, momento de consulta. Estamos con la licenciada Miriam Ortega, psicóloga. Ella ya ha estado acá, nos ha deleitado con su presencia. Hola Miriam, ¿cómo estás? Zulma, qué alegría. Igualmente, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos. La hipocresía, nada más ni nada menos. No. Y aparte todo bien cortito porque el programa es corto. Así que decime, ¿cuál es la forma como vos podrías desarrollar este tema? Te escuché, digamos, la prosa, no diría semipoética, diría sumamente poética, sí, acerca de la hipocresía, de los hipócritas. Y una frase tuya me encantó, que dice, y que se diga la verdad. Y la verdad sea dicha, por ejemplo, en un espacio como es la psicología, o cuando uno, digamos, es analista y tiene un paciente, o varios pacientes, pero me refiero cómo intervenimos como analistas, psicoanalistas. Intervenimos con la palabra, intervenimos para que emerja una verdad, ¿sí? A esa hipocresía, ¿sí? Esos decires, esos engaños. Bien hablaste de máscara, ¿sí? De actuación, a lo que refiere la etimología de la palabra, y es, digamos, maravilloso cuando un paciente hace emerger la verdad, y que se diga la verdad, y la verdad es dicha, porque lo pone frente a su deseo, ¿sí? Digo, el yo, cada uno de nosotros. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Podríamos decir que la hipocresía tiene una doble faceta, o sea, podríamos decir positiva y negativa. Sí. O sea, cuando la persona se entrega a alguien, como por ejemplo un terapeuta, y se corre de la máscara y sale de él su propio ser, podríamos decir que es positiva. Exacto, es constructiva. Constructiva, al menos para sí mismo y luego para sus relaciones, ¿no? Sí. Y bueno, está la otra, la que todos conocemos y a la que todos le llamamos hipocresía con todas las letras, que es la negativa, que es ya en la que todos repudiamos de alguna manera, ¿no? Repudiamos, y puede llegar a ser patológica, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, momentos caóticos, ¿no? En la vida cotidiana, que nos atraviesan desde la política, lo económico, los lazos sociales, los vínculos, hechos como hoy, ¿no? Lo que se conmemora, y digamos nos afectan porque son modos de actuar enfermos, ¿sí? O sea, modos de decir, modos de expresarse en la hipocresía, con las distintas máscaras. Hay quienes usan la máscara, digamos, de manera enfermiza, creyendo y sosteniendo ese engaño como una verdad, y es todo lo contrario. Vamos a entrar en diferentes aspectos. Podríamos decir uno, el de las relaciones afectivas; otro, como recién mencionaste, en lo que es el entorno social, político-social. Sí. Y otro que es el micromundo de cada uno, ¿no? El trabajo podría ser, ¿no? El estar con otras personas que no son afectos y tampoco son desconocidos. Son ese punto intermedio en el que uno tiene que ser políticamente correcto y no entrar en conflictos, porque ahí está el punto. Cuando desarrollamos la palabra o el concepto de hipocresía, yo creo que mejor no sería referirnos a ese aspecto en el que evitaría
que nos estemos peleando con el mundo, Ujú. ¿no? Porque tampoco podemos estar diciendo las cosas tal cual las vemos o las sentimos, porque podemos ofender al otro. Pero eso ya, yo no sé si utilizar la palabra hipocresía. ¿Cómo decimos? Aquí podríamos dar una vuelta. Vos hablabas de un lado constructivo de Claro, la hipocresía, que, y- que y- está bueno pensarlo así, ¿no? ¿Sí? ¿Llamamos Digamos, hipocresía a sí, eso? y, a ver, lo podríamos llamar de otra manera. Pero sería Eh, hipócrita. Claro. Son las distintas máscaras Claro. con las que salimos al mundo y no está mal tenerlas, Ujú. ¿sí? Digamos, es necesario, nos estamos preservando, no podemos ir por la vida diciendo estas verdades que, digamos, hay un velo, ¿no? Un velo que es constructivo, nos arma arquitectónicamente como sujetos y está bueno tenerlo, sí, es sano tenerlo, entre comillas. Digo, otra cosa, no es una mentira, digamos, que va a destruir al otro, no, nos armamos en lazos, con máscaras, para poder sostenernos en un clima, digamos, tendiendo hacia armonioso. ¿verdad? Armonioso, pacífico. Si no, sería muy complejo que emerjan las verdades todo el tiempo y decir todo lo que pensamos sin ningún tipo de filtro. Entonces, creo que está, digamos, es constructivo. Es constructivo. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la hipocresía destructiva. Destructiva. Porque es la que más duele, es Sí. la que duele, es la que genera efectos altamente nocivos, Nocivos. en la persona, en la sociedad e inclusive en los resultados económicos, políticos de un país. Ujú. Porque cuando nos referimos a la hipocresía en el ámbito político, estamos diciendo que hay candidatos y esos Sí. candidatos que pretenden gobernarnos Ujú. están esperando ganar elecciones y para ello recurren a actitudes hipócritas, a caretas, a mentiras, a falsas promesas que conducen inevitablemente a el error al momento de votar. Y cuando uno comete el error al momento de votar, o sea, vota pensando que es una persona y es otra, o vota pensando que van a poner en concreto un proyecto y resulta que no lo hacen o hacen otro, uno también se equivoca como Sí. votante. Entonces, en ese punto empiezan las consecuencias, y las consecuencias son distribuibles hacia todos, porque no es que solamente se afectan quienes han sido votados, sino quienes lo han votado, quienes no lo han votado, el país entero. Sí. Y cuando hablamos de país, hablamos también de mundo, porque esto ocurre en todo el mundo. Ujú. Entonces, la hipocresía desde el punto de vista político es el punto quizás para mí, ¿no? Uno de los más graves, o por lo menos que afectan a una gran cantidad de personas en todo el mundo. Sobre todo, por ejemplo, doy un ejemplo, quien dice, y hablo de mandatarios internacionales, acá en este programa no damos nombres ni nada porque no nos alcanzaría el tiempo, Ujú. pero para defenderlos o no, o atacarlos. Pero sabemos que mandatarios del mundo internacionales sostienen que van por la protección de un determinado país, ¿no? Del tercer mundo, y en realidad terminan bombardeándolos. O sea, Exacto. esa actitud y discurso hipócrita que dice que por un lado en realidad lo que tenemos es una actitud samaritana, queremos que ese país tenga venimos a libertad, salvarlo. venimos a salvarlo, pero en realidad lo que les interesa es el petróleo. Exacto. A ver, ese punto, ¿qué te parece? Y digamos, a ver, ahí el votante, el ciudadano, ahí habla mi costado, digamos, del marketing, ¿verdad? Pero digo, justamente el marketing lo que hace, por ejemplo, el marketing político, ¿no? Construye una imagen, porque también nosotros como ciudadanos pedimos y nos identificamos con el rasgo de ese al que estamos votando, ¿no? Una parte de esa elección, bueno, la depositamos en aquel con el cual nos identificamos, ese candidato.
Ahora, ese candidato nos puede desilusionar, ¿no? Y bueno, incumple esa promesa. Y digamos, en el peor de los casos, cuando hablamos de esa hipocresía destructiva, podemos llegar al punto de que ese candidato sea un manipulador, por ejemplo, manipulador de esa imagen, y nos dio a ver una máscara y resulta que se transformó en una mascarada, ¿no? Como un engaño, bien decíamos al comienzo, patológico. Entonces todo hace agua. Cuando hablamos de patológico, a ver, yo lo que quiero es tratar de definir, ¿sí? O sea, puede haber rasgos patológicos en un hipócrita o no, o quizás sea una estrategia, exactamente, digamos, producto de una inteligencia desarrollada con un plan, ¿no? Que utiliza la hipocresía ni más ni menos para concretar su plan. De hecho, el autoritarismo, por ejemplo, líderes autoritarios, ¿no? Que han tomado países, pueblos, sociedades, la sociedad encandilada con ese líder, pero han hecho estragos, y esos estragos han quedado, digamos, en la sociedad instalados, ¿no? Y han producido efectos totalmente nocivos, generaciones y generaciones. Esto lo hemos visto. Bueno, lo hemos visto, y hay personas, lo hemos visto, y al mismo tiempo hay personas que parece como que todavía siguen encandilados, ¿no? Como que ven solo una parte de la historia, no pueden ver la totalidad, ¿no? Vaya a saber, tal vez porque extraña conveniencia o afinidad partidaria, o, permitidme el término, patología, si hubiese, ¿no? Sí. Si hubiese. Sí. Muy bien, el cinismo político, ese sería el concepto. La política es un campo que se presta admirablemente a la hipocresía. No es el único, pero quizás sí sea el terreno en el que más se use. Sí. Todos tenemos una buena idea del hipócrita. Esa persona que busca dar una apariencia que no tiene, que persigue simular lo que no es. Hace esto con la intención de lograr algún objetivo de beneficio propio por medio del engaño a los demás. Ese es un rasgo natural, el engaño intencional. O sea que hay una intención. Sí. Si esto lo trasladamos al área del derecho, podríamos hablar de dolo. Podríamos hablar de dolo. Creo que es necesario distinguirlo del presumido, ese que también quiere dar una apariencia que no posee, pero que resulte inocente con respecto al hipócrita. Un presumido es más un vanidoso, un snob. El hipócrita es más profundo, más malévolo y torcido, alguien que busca no solo aparentar, sino engañar y mentir con esa apariencia. Digamos, son pequeños fragmentos que se me fueron ocurriendo y los fui escribiendo, otros que fui leyendo. Es sumamente interesante, porque justamente, Zulma, vos que sos versada en el derecho, así, me parece, la ley interviene y le pone el límite. La ley interviene y le pone el límite justamente a ese hipócrita que se construye en la manipulación, ¿no? de la palabra, de los decires, le pone un límite. Bueno, a ver, usted prometió, construyó tal imagen para usted tal cosa. Claro, usted dijo, engañó, provocó una simulación, una estafa, un fraude, y eso, bueno, eso ya es una transgresión, claro, con lo cual tiene una sanción. Sí. O sea que ahí está, el hipócrita está como capturado, sí. El Estado lo captura. Pero permitime que te voy a dar una no sé, una arista de este tema, te la voy a subrayar. La justicia a veces es un gran hipócrita. O sea, la justicia desde el punto de vista de poder judicial, sin entrar en dar nombres ni individualizar, no generalizo, pero sí hay una gran cantidad de hipocresía en el sistema judicial. Y las leyes, que si bien son aplicadas por el Poder Judicial, pero son realizadas por el Poder Legislativo generalmente pertenecen, ¿no?, a una clase social, socioeconómica alta. Generalmente las leyes protegen
más a la parte pudiente que a la que no. Más allá de los derechos sociales del 14 bis de la Constitución Nacional, que son, bueno, derechos, ¿no?, que todos conocemos como los que protegen al trabajador, pero bueno, a veces aún habiendo una ley de trabajo y un completo ordenamiento laboral, de derecho laboral que lo protege, generalmente sigue habiendo muchísimo desequilibrio, y el desequilibrio es netamente económico. Entonces, definitivamente la justicia tiene su parte hipócrita. El Poder Legislativo tiene su parte hipócrita. Es que en realidad la hipocresía está alojada en la cultura también, y atraviesa todos los espacios, ¿sí? El político, el económico, o sea, el sujeto humano en sí es hipócrita, tiene estas máscaras. Y todos los espacios se construyen así, de esta manera. Claro. Te invito a escuchar un poquito de música navideña, ¿sí? Bien.
Como todos los martes, a las 17 horas por Arinfo, nos dejamos acompañar por la doctora Zul Contreras, reflexionando sobre conceptos de la vida, de los seres, de los actos y de las ideas. Escuchamos Zul con vos, pensando. Bueno, cinismo. Buen cinismo, podríamos decir. Bueno para nada. El cinismo político implica una exaltación indiscriminada de la improbidad, de la práctica maliciosa y del doblez moral. Ocurre muchas veces que el político hipócrita no alardea de su incorrección, sino que siempre tiende al ocultamiento y a la circunspección cuando están al frente de los micrófonos y las cámaras de radio y TV. En cambio, el cínico politiquero, a diferencia del político, presume mucho de lo que sabe, que es un impostor, arrogante, pendenciero, cada día con mucha indignación y, lo que es peor, con mucha indiferencia, buena parte de la ciudadanía de este país o de cualquier otro que esté pasando por circunstancias complejas como consecuencia de los políticos, politiqueros, hipócritas. Viven al margen de los círculos clientelares del poder, el nepotismo, el tráfico de influencias, el amiguismo, la falsa información privilegiada que pulula alrededor de alcaldías, ministerios, instituciones del Estado, etc. Son testigos todos del cinismo ramplón con el cual actúan buena parte de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Y cuando hablo del gobierno o de la oposición, no hablo de este gobierno ni de esta oposición. Hablo de todos los gobiernos y de todas las oposiciones a lo largo de nuestra historia. Porque el tema no es que hay un hipócrita, sino que está el hipócrita, como ese estereotipo que nos hace tanto daño. El cinismo, la hipocresía, la desvergüenza, la desfachatez, el descaro, la impudicia son los ingredientes corrosivos en el accionar político y son parte de la escuela filosófica socrática. Cuando el cinismo se junta con la corrupción, entonces el deterioro afecta al cuerpo y al alma de un país. Y sobre todo, si es república como la nuestra. Muy poco son los políticos que, cuando son criticados por los medios de comunicación, censurados por el pueblo o investigados por la justicia, intentan engañarlos o confundirlos, utilizando con frecuencia sus terminales mediáticos para señalar que las críticas en realidad lo que buscan es perjudicarlos. José Martí decía: lo que un grupo ambiciona cae, perdura siempre lo que un pueblo quiere. Por eso es que hay que estar siempre en política, con él, veni vidi vinci, con la ética y la moral siempre por delante. Porque hay una frase lapidaria que reza lo siguiente: los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar sus propias tumbas. Este lenguaje hipócrita y cínico que tanto utilizan muchos políticos es lo que más desacredita la política. El doble y falso lenguaje, tanto el heroico como el salvavidas. No es necesario citar nombres de aquí y de allá, para no reducir a anécdota la categoría. Además, todos ya sabemos quiénes son. Decir lo que no se piensa es cinismo puro. Proclamar como propio lo que no es más que una consigna de partido es simple teatro. Defender lo que ya se sabe que no se cumplirá constituye un vil engaño. Podríamos estar hablando mucho sobre esto. Esto es algo que
pude escribir y resumir de algunos textos variados que estuve leyendo para poder tratar de traer aquí una síntesis, ¿no? Algo que no sea ni siquiera referente a mi pensamiento, digamos, personal, sino que refleje o refiera a lo que más o menos todos entendemos como el político hipócrita. ¿Y vos qué pensás de este tema que no solamente se reduce a la política, sino que también debe estar que está en todas las profesiones, ¿no? Está el psicólogo hipócrita, está el abogado hipócrita, está, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensamiento hay quienes tenés? hacen justamente de la hipocresía una profesión, y esto abarca todos los espacios, ¿sí? Todas las profesiones. Digamos, yo lo que brego, lo que amo, que es justamente es hacer emerger la verdad, pero que no quede como algo dicho, sino trabajar para hacer emerger la verdad de ese paciente, ¿no? O sea, trabajo en esa singularidad. Y la palabra para mí es un tesoro, es muy valiosa. Por eso encuentro en el hipócrita, pero el hipócrita tomado, digamos, del texto, ¿no? Dicho por vos, que es muy interesante, el cínico, ¿no? Aquel que falta a la verdad en cuanto palabras, ¿sí? Y la palabra queda bastardeada, desbastada, deshecha, desarticulada. Eso es grave. Eso hemos tenido años y años de palabras devastadas. Y amo la palabra. Uh-huh. Digamos, soy en la palabra y la amo desde muchos lugares. Uh-huh. Y la respeto, la valoro, la trato de enaltecer cada día, ¿sí? Me imagino que en el ámbito de tu profesión habrás escuchado muchas historias. Uh-huh. Y ahora voy a entrar en los afectos, uh-huh. La hipocresía en los afectos. ¿Podés contarnos alguna quizás que vos recuerdes como muy, muy importante por el concepto, por el mensaje? O al menos que vos tengas como algo que ha provocado mucho dolor. Sí, sí. Una infidelidad, en la infidelidad se ve mucho la hipocresía, ¿no? O el hipócrita, ¿no? Generalmente... El hipócrita, digamos, el hipócrita en esta vertiente cínica, ¿no? Uh-huh. Se arma de mentiras. Es muy difícil desmentirlo, es muy complejo. Sobre todo, digamos, en patologías donde se muestran, ¿no? Muy seductores, muy sensuales, y digamos, ese hombre o esa mujer les cree, ¿sí? Les cree esa imagen y después esa imagen cae en un hecho, en lo cotidiano, o en un desacuerdo, o en algo que se incumple, etcétera, en la palabra, ¿no? Algo se incumple. Sí, hay, digamos, no tiene que ver con el cinismo ni tampoco con la infidelidad, pero sí recuerdo una paciente donde se armaba con muchas máscaras, y después de un trabajo de producción analítica de años, la sorpresa maravillosa cuando de su inconsciente hizo emerger una verdad que le parecía, digamos, que desconocía, fue una sorpresa, ¿no? Ella se encontró con esa verdad y fue un momento, fue estos clics que uno hace, ¿no? Que los pacientes te dicen, es un clic, algo brilló, ¿no? Algo brilló en ella, pero como tanto tiempo estuve encerrada en ese pensamiento, en eso callado, en eso que no estaba dicho, y emergió. Y todo eso que ella pudo hacer emerger le posibilitó salir de su encierro, salir al mundo, salir a sus lazos, salir a cruzar la frontera. No podía cruzar una frontera, ¿no? O sea, no podía armarse en otros espacios. Le imposibilitaba de trato con los otros. O sea, es una forma también
de creerse un poco esa mentira, ¿no? O sea, hay un algo otro así. hay un otro que la puede instalar, ¿sí? Cuando somos niños, ¿cómo nos construimos? Porque nos vamos identificando con nuestros padres, a los cuales creemos, y hasta tenemos el pensamiento que ellos escuchan todo lo que decimos. Por eso emitimos la primera mentira como niños. También creemos en los adultos. Pronto, yo tengo mi Papá Noel. No nos armamos en estas construcciones de decir que Papá Noel va a venir, ¿no? Y ponemos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿sí? el pasto, el agua. Somos hipócritas. Y, a ver, es un hipócrita que construye un momento donde hacemos sonreír a un otro, una creamos fantasía, ilusión. claro. A ver, ese lado, esa arista es maravillosa. Claro, ¿sí? claro. Yo realmente siento que el hipócrita, en muchos de los casos, conozco muchísimos, tiene como una habilidad tal y lo hace tan bien que se lo cree. O sea, como que no se siente hipócrita, como que forma parte naturalmente, ¿no? De esa mentira y es como emisor y receptor al mismo tiempo, ¿no? Exacto. La verdad no lo tomaría yo por ejemplo, a mí me cuesta decir la palabra hipócrita, más allá de que conceptualmente la estamos como le damos una escisión, ¿no? Sí. Me cuesta decirle hipócrita a alguien que habla, le haces el cuento de Papá Noel a su hijo. Yo creo que ahí simplemente estamos actuando. Exacto. Y en la actuación no podemos utilizar la palabra hipócrita porque es como dura. La palabra hipócrita, a mí por lo menos solamente me lleva a mencionarla cuando hace daño y cuando es destructiva en su aspecto destructivo. Porque en este contexto histórico se toma de esta manera. Claro. Pero si uno va, vos hablabas de la etimología, y claro. es maravilloso encontrarse con que, bueno, se trataba de máscaras y caretas y digamos, y el efecto que esto como producía un juego. teatralmente, como un juego, como los Un niños, juego, ¿no? claro, Los claro niños que y sí. los locos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música porque quiero darle a este programa ese toque navideño que tanto necesitamos ahora. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe well help to make the season bright. Tiny little tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Never they didn't know it, they know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Everybody's mother's child is going to spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase from kids
years, from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa, Merry Christmas to all of you. Como todos los martes, a las 17 horas, por Arinfo, nos dejamos acompañar por la doctora Sun Contreras, reflexionando sobre conceptos de la vida, de los seres, de los actos y de las ideas. Escuchamos Sun con vos, pensando. Qué lindo tema, ¿verdad? Ay, hermoso. Whitney Houston. La Navidad y la noche, todas las fiestas, pero la Navidad en sí misma, desde su aspecto pura y exclusivamente espiritual, sin entrar en la marketing, o sea, el marketing de las compras, del arbolito y de Papá Noel, sino específicamente en lo que significa ese estado de recogimiento, de pensamiento, de reflexión. Tengo la sensación de que este año, 2016, diciembre, vamos a poner muchos pensamientos y muchos sentimientos en las mesas navideñas, que probablemente muchas estén vacías de contenido material, pero al menos va a haber cierta recapacitación, para algunos un cambio, para otros un volver a empezar y otros un continuar, un sobrevivir. Pero creo que más allá de las cuestiones materiales, que son importantísimas porque las necesidades básicas tienen que estar cubiertas, la espiritualidad no tiene que decaer. Tenemos que ser mejores personas, menos hipócritas. Contame, Miriam, licenciada Miriam Ortega, vos que sos psicóloga y que estás en contacto permanente con esas almas, ¿no? Que así como en carne viva, Sí. que tenés la posibilidad de bucear en ellos, ¿notás más o menos, estoy hablando de los últimos años, más o menos necesidad de expresarse de manera sincera, de sacar todo lo que tenemos adentro, espiritual, artístico? Tenemos esa necesidad. ¿Y sabés por qué te hago la pregunta? Basándome un poco en las redes sociales. Viste que las redes sociales todo lo cuentan y todo lo explican y muestran las fotos. Hay una necesidad como de que el otro nos quiera, ¿no? Sí, porque en verdad creo que estamos asistiendo a un momento o a un contexto histórico donde el otro, así como hablábamos de la palabra arrasada, la palabra está en un otro, está en uno, ¿sí? La palabra circula. Y a mí realmente lo que me preocupa es que no se siente a la mesa, en la metáfora, digo, en estas Navidades y en estos nacimientos y en lo cotidiano, el otro, vos, yo, los otros. Hay un otro también arrasado, un otro que está desdibujado, un otro ausente, hay un otro donde no ponemos la mirada ni nuestra escucha, hay un otro que permanece indiferente y hay un otro donde esa ausencia o ese malestar se naturaliza
¿no? Uno va recorriendo calles, por ejemplo, y ve a esos otros, como decía un escritor maravilloso uruguayo, los nadies, ¿no? Eso es lo que a mí particularmente me convoca, el otro como ser, el otro como en un juego de presencias y de ausencias, pero presente, un otro presente, ¿sí? Y es a lo que en este momento quiero hacer foco, ¿sí? Sentar a ese otro a mi mesa, en mis lazos, que es un otro que no me es indiferente. Y me parece que esto como idea debe poder capitalizarse y armar de esto una Navidad constante. Claro que sí. ¿No? De festejo del otro, el otro que no es indiferente para mí. Y más allá, para que algo no sea indiferente, tenemos que entrar directamente en el amor. Sí. Porque lo que no es indiferencia es amor, ¿verdad? Porque estamos hablando de opuestos. Aún cuando nos peleamos y aún cuando creemos odiar, amamos, o al menos no es el circuito de la indiferencia, que es lo peor que te puede pasar. A veces somos indiferentes un año y luego festejamos la Navidad y nos reencontramos en ese abrazo, en ese brindis, y asistimos a esa mesa para luego deshabitarnos y volvernos a encontrar el próximo año. Claro, es horrible, ¿no? Pensarlo de esa manera, sí, como una obligación, ¿no? Como encontrarnos por obligación y no por la necesidad de encontrarnos. Sí. Estamos transitando los últimos 3 minutos del programa y se va muy rápido. Y con vos se va más rápido, es muy lindo tenerte. Gracias por venir, gracias por dar tu aporte, que siempre es muy necesario, porque, bueno, yo puedo hablar de muchos temas, incluso hasta como mediadora puedo hablar de muchos temas, de los conflictos interpersonales, pero no de los intrapersonales. Ahí están los psicólogos para ello. Para cerrar, me gustaría decir una cosita, entrando ya en esto que deseo para ustedes para esta Navidad. Intentemos, aunque sea, intentémoslo una vez, una segunda vez, de dejar las máscaras y la hipocresía, y va dirigido a todos, incluso a mí. Esas máscaras que esconden a veces sentimientos negativos, en más o menos, con objetivos o no intencionales, dolosos. Tratemos de ser mejores, por favor. Y a nuestros candidatos, para las elecciones, a nuestros gobernantes, por favor, nos damos cuenta cuando utilizan esas máscaras, nos damos cuenta de las promesas incumplidas. Dense cuenta que nos damos cuenta. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Realmente, para mí es un gusto estar acá. Gracias, Miriam. Gracias, Urma. Feliz Navidad para vos. Igual. Chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Frente a las altas temperaturas, tomemos mucha agua. Permanezcamos